Bienvenidos a este espacio de los juveniles de ¿Es correcto o no es correcto? Acá en Filtro Alternativo. Señor Edwin Salcedo, iniciamos semana. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Tremendo del Señor. Aquí estamos bien, contentos otra vez de estar con el pueblo. Tremendo del Señor. Tremendo del Señor. Es que claro, porque eso viene a mí esto cuando la gente de repente, no sé, haces algo, ¿no? Hizo un solo de guitarra en un concierto. Qué tremendo, te dice la gente. O se echa una buena prédica. Una prédica. ¿Y qué tal ese varón predicando? Tremendo, te dice la gente. Entonces, a mí me gusta esa frase. Tremendo. Ajá, es que tremendo es como potente, indescriptible. Ajá. Apoteósico. Entonces, importante. Tremendo el Señor. Bueno, también. Hoy preguntamos en redes sociales, ¿es correcto o no es correcto? Y es increíble porque depende del tema, así reacciona la gente. Sí, yo creo que ya se están acostumbrando también a que este espacio es para eso. Ahora fuera de cámaras, alguien se me acercó y me dijo, pero ¿y usted qué piensa? ¿Es correcto o no es correcto? Y Veamos. yo le dije, ¿qué piensa usted? Porque esto no es solución bíblica. Esta es una tertulia en la que abordamos esos temas. Si usted quiere saber una respuesta concreta, así cruda, patada al pecho, ustedes ve, hay 500.000 programas así. ¿En serio? ¿Verdad? Donde le dicen, esta es la respuesta. Ok. ¿Verdad? Muy alegres por el espacio. Ya lo dijo usted, es una tertulia donde tomamos en cuenta sus opiniones, tomamos en cuenta lo que ustedes piensan también y aprendemos juntos, todo a la luz de la palabra de Dios. Yo creo que la palabra de Dios siempre nos da claridad y somos nosotros responsables también de ir escarbando, porque la palabra de Dios siempre nos da luz, ir escarbando. ¿Y escarbando en qué sentido? Bueno, en que tenemos que separar lo que es cultural, tradicional y lo que realmente es valioso. Y la palabra de Dios siempre nos va a dar lo realmente valioso y lo importante. Así es. Bueno, la pregunta para este día, ustedes, los que ya nos están siguiendo ahí, la vieron, la publicamos en la tarde, también hicimos un en vivo. Siempre estén pendientes, porque eso tipo 4:30, hacemos un en vivo en el fanpage de Filtro Alternativo para tocar el tema. Y ahí para que la gente empiece el tema, exactamente. La pregunta, ¿es correcto o no es correcto tatuarse? Y ahí ya 35 tengo yo aquí. Es la pregunta que más rápido ha obtenido respuesta. Me parece increíble esto. Ahora, tremendo. En la serie que llevamos de preguntas de ¿es correcto o no es correcto? La pasada estuvimos hablando sobre la política. Y claro, también me pareció muy interesante las diferentes posturas que ustedes compartían. La verdad, creo que la de relaciones personales y esta de política y hoy esta del tatuaje son las que han tenido comentarios interesantes. ¿Quiere que lea unos? Leamos porque la gente agradece mucho que se lean sus comentarios. Sí. Varios nos escribieron y dijeron, hey, no pensé que fueran a leer mi comentario. Gracias por leerlo. Esther Mejía, no creo que sea correcto, porque nosotros como hijos de Dios somos templo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos cuidar no solo nuestra alma, sino también nuestro cuerpo. Claro. Ernesto Matielena, ¿qué? Dice Ernesto Matielena, mira lo que dice el muchacho acá. Léalo, por favor. Los que tienen tatuajes, lógico, van a defender esta postura, pero como cristianos, ¿para qué? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Sí, ¿Para qué? Me pareció esa pregunta, si ¿para qué? Si ya los tenías antes de conocer la luz, pues ni modo, no es pecado, pero hacerlo sería un acto no bien visto y sin sentido conservador, dice el señor Matielena. Muchas gracias, Mati. Gamaliel, en Levítico 19, 28. Dice que no hay que tatuarnos. Sí, nos sacó una cita bíblica que llevamos a mencionar y en este mismo capítulo dice que no cortemos la barba. Ok. Y hay que esperar 3 años para poder comer el fruto de una planta. Ajá, interesante todo lo que dice Gamaliel. Sí. Y no lo hacemos, pero ya no vivimos a la ley, que se resumió en 2 cosas: amar a Dios sobre todo y amar al prójimo. Y ahí sigue compartiendo Gamaliel. No, Gama, sí, Gama. Pero me parece... Aquí hay una parte que me parece interesante de lo que dice Gama. Dice, Pablo se refiere a los pecados sexuales en Corintios, aunque hay un versículo que dice que si destruimos el cuerpo de Dios, Dios nos va a destruir, pero como es arte, van a decir que están decorando el templo. En fin, hasta aquí mi aporte. Bueno, muchachos, se extendió ahí. Hugo González dice, de manera personal creo que si Levítico dice no te hagas cortes en el cuerpo por los muertos, ni te hagas tatuajes en la piel, yo soy el Señor, citan, Dios está haciendo un énfasis en ese mandamiento. Ya sé que van a decir
si en verdad que ya no estamos bajo la ley. Y ahí ya la gente ya tiene mucho conocimiento respecto al tema, según estoy leyendo. En Juela hay unos que hay unos que un tema. Mire, también les agradecemos que traten de resumir la idea en los mensajitos porque queremos leerlos. No, pero si nos ponen ahí si se emocionan, déjelo. No, está bien, solo le vamos a leer, poner la pero mitad. Obviamente fuera. Ahora, Jonathan Castellón, me gusta la pregunta. Él no responde con preguntas, mire, qué interesante, ¿no? O sea, es un poco escurridizo. Claro. No dejan que le pregunten. Un poco jesuita, que te responden con preguntas. O sea, vos le preguntás y te dice, ¿para dónde vas? ¿De dónde venís? No, pero te pregunto dónde vas. No, pues sí, pero ¿hacia dónde te diriges tú? Aquí viene, la pregunta es, ¿para qué? ¿Para llamar la atención nada más? ¿Por vanidad? ¿Por amor a una persona? ¿Para servir mejor al Señor? ¿Para cumplir sus propósitos? Bueno, ahí varias gente le respondió a Jonathan. Se puso interesante la charla entre todos ahí. Uno más antes de que entremos nosotros. Uno más. Acá tengo Walter Alexander Alvarado. Usted es primo de su esposa, mire. Sí. ¿Por qué Dios no está en nosotros? Simple. Imitadores del mundo es lo que somos. La palabra nos dice lo que es de la carne, carne es. Ahí dijo el muchacho. ¿Sabes? Dijo que no, que sí es pecado, que no está bien hacerlo. ¿Que por qué imitar al mundo? Así es. ¿Quién va a empezar usted o empiezo yo? ¿Quién va a dar soporte primero? Delo usted. Lo veo así con filo. Sí. Espéreme, voy a respetar el punteo que usted nos puso. Por favor. Bueno, empecemos con el tema de Levítico. Bueno, una cosa que está claro, cuando tú lees el Evangelio, cuando lees las cartas de Pablo, ¿no? Las epístolas o las cartas de Pablo, te queda claro de que ya no estamos obviamente bajo la ley. Eso no significa que la ley no sirve, porque la misma Escritura nos dice, hombre, que la ley fue para nuestro beneficio, ¿no? Dice que era como una aya, como una sirvienta que nos cuidaba, que nos acompañaba, ¿no? Hasta que vino, ¿no?, la realización de la ley, que es la persona de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, no decimos que no sirve la ley, decimos que la ley cumplió un propósito, pero como algunos de ustedes lo mencionaron, si nosotros sacamos Levítico, ¿no? Entonces tienes que, ahí Levítico habla del chisme, de la barba y un montón de otros principios o leyes a los que tendríamos que someternos. El Señor Jesús, quería leer este pasaje que está en Mateo 23, ¿no? Está en una situación con los fariseos. Pero se me está adelantando, me está adelantando mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, que se va a dividir ya, va a dar su postura y yo mi postura. No, sí, somos posturas diferentes acá. ¿En serio? No mezclemos. No, espérese. Usted es responsable de sus actos. Espérese. Veo que muy político se está comportando en esa sección. Quiero que sea más bíblico y menos político, por favor. Ahora, por eso, voy a lo bíblico. Aquí tenía la Biblia. Sí, pero esa ya es la explicación. Vamos a ver algo. Hablemos del trasfondo del tatuaje. En el contexto, cuando Dios le está hablando en el capítulo 19 de Levítico, que Dios se dirige a Moisés con varios mandamientos y requisitos que tenían que guardar los israelitas. Específicamente, pues, Levítico pues, es una ley a los levitas, a los que iban a ejercer el sacerdocio. Y entonces hay alrededor de Israel hay muchas culturas, muchos pueblos que entre sus rituales, entre sus cultos, se tatuaban y de alguna manera el tatuaje significaba a qué culto, a qué Dios le rendías culto vos. Era como una confirmación de la lealtad al Dios al que servías. Creo que es igual ahora cuando ves, por ejemplo, a muchos, los hindúes, por ejemplo, que se ponen símbolos como aretes o el punto acá, o muchas otras señales, ¿no? Para representar que sirven a un Dios. Hay mucho que tiene que ver con la identidad, por ejemplo, pero en el trasfondo, estamos hablando del trasfondo y cómo se ha ocupado el tatuaje. Hay toda una historia del tatuaje y hoy en día pues no nos vamos a poner a dedicar, porque nuestro tiempo es corto, a hablarles de la historia del tatuaje. En sí, ha venido ocupándose, los romanos lo ocupaban para diferenciar, incluso clases sociales se diferenciaban con el tipo de tatuajes, también para diferenciar esclavos y denotar pertenencia, la pertenencia que pertenece a tal amo, y entonces en esa connotación se ocupaban los tatuajes. Y históricamente, hoy en la actualidad, muchos de los tatuajes
la mayoría que ocupan tatuajes, yo lo he visto en los artistas, Claro. ¿ya? Y me refiero a artistas de todo tipo, no me refiero a artistas famosos, que Maluma, que no sé Sí. qué, el otro señor, ¿cómo se llama? El mexicano que hablamos, que canta Ay, como que no, lo picó. No es mexicano, siempre dice que es mexicano. Puertorriqueño. Puertorriqueño, sí. ¿Cómo se llama? Ese se llama Bad Bunny. Bad Bunny o toda esa gente que se hace. No, me refiero a artistas que hacen teatro, que hacen diferentes ramas de artistas. Y están también los rockeros, ¿verdad? Claro. Creo que donde se evidencia más la cultura del tatuaje, que yo lo he visto, es en las bandas que hacen rock. Ahora, Sí. todo este trasfondo que tenemos nos hace identificar que el tatuaje culturalmente lo ocupan personas que no asisten a una iglesia. Entonces, esa es como nuestra cosmovisión y la manera en que vemos el mundo. No Así sé si es. está de acuerdo con eso usted. Sí, estoy de acuerdo contigo que obviamente el contexto es valioso. Usted ya nos hizo ahí un resumen de Levítico, ¿no? De cómo muchos pueblos en este entonces, cuando se escriben estos libros, adoraban a cierto Dios y mostraban su lealtad a un Dios con una marca, con un tatuaje. Correcto. Y en la actualidad creo que es igual. Yo creo que también, acuérdense que Dios no solamente es una estatua que yo tengo de madera ahí en la casa, ¿no? Pero que Dios es simplemente a lo que yo rindo mi fidelidad, a aquello por lo cual yo decido vivir o adorar, ¿no? Entonces, creo que hay gente, por ejemplo, que puede hacer su Dios, ya lo hemos dicho, puede ser la ambición, puede ser la lujuria, puede ser el yo, y entonces muestran su fidelidad a esos dioses también con un tatuaje. Puede ser, digo, podemos interpretarlo así. Ahora, que culturalmente también sigue teniendo el mismo valor. Sí, ya la gente comentó sobre Levítico 19:28, pero Gamaliel por ahí también nos comentaba. Pero entonces, ¿qué dicen los que dicen acerca de no tatuarse? ¿Qué dicen con no quitarse la barba? ¿Qué dicen con no generar contienda con otros? No te Claro. molestes con otros, dice. Sí. En el mismo capítulo 19 habla de las riñas, de las peleas que hay entre personas. Y habla también de los chismes. Claro. No andes en chismes, dice. Sí. Usted- Fíjate que hay un punto Es acá. interesante la variedad. Yo le voy a responder como respondieron algunos de ustedes ahí, con preguntas también. Eso es Ajá. porque aquí hay un tema cultural que es muy valioso, muy importante, ¿no? Los tatuajes en nuestra cultura salvadoreña latina tienen un significado. En algunos países más que en otros, porque en Sudamérica, Colombia, en Chile, en Argentina... Son más liberales. Son un poco más liberales y como, digamos, no generan un choque cultural entre la familia, entre la persona que lo hace. Pero acá sí, todavía seguimos siendo muy conservadores. Y sí genera un choque. Si tú te haces un tatuaje, ¿no? Si te haces un tatuaje acá en el pecho, Cristo te ama, y se va Sí. a California, Uy. nadie le va a decir nada por eso, Ajá. porque el tatuaje es socialmente aceptado, ¿no? O sea, Es como una expresión, como un corte una de expresión pelo. artística, como una forma como el que se pinta el pelo de azul, o como la que se pinta el pelo de rojo. ¿Ha visto que las mujeres de rojo, de Ajá. verde, se ponen rubia? Sí. Igual, exactamente igual. Ahora la pregunta que le iba a hacer era esta. Ajá. Si usted se va y evangeliza un pueblo tribal, no sé, para allá en la Amazonas, en el centro del corazón del África, y entonces resulta que ellos andan desnudos, ¿no? Sí. En el buen salvadoreño andan chulones y muchos tatuajes. Entonces viene esta comunidad y se convierte al Señor. Pregunta para usted, Sí. acá, así como usted me hace preguntaba. ¿Les va a poner ropa, pantalón y camisas No. a las tribus? No. ¿Y les va a prohibir No. tatuarse? No. ¿Por qué no? Porque eso no es evangelio. O sea, ¿Y ¿quién entonces ha dicho qué que es el evangelio? ¿quién ha dicho que la manera de vestir, la manera en que nosotros nos vemos externamente es evangelio? Eso nosotros mismos nos hemos creído estas ideas Claro. sin base bíblica. Claro. Y de esta manera nos convertimos en tropiezo de muchas personas, porque somos nosotros los religiosos los que empezamos a crear códigos de vestimenta y hasta de palabras incluso. Empezamos a crear una lista de lo que es correcto y lo que no es correcto. Y Claro. alguien acá, en un comentario que hacíamos nosotros, Ajá. me parecía que nos pegaba un comentario tan acertado. Ok. Porque A ver, venía compártalo, por favor. Venía y Si lo decía, tiene ahí en la mira, lo que mano. pasa es que ya se hicieron 35 comentarios y se me perdió. Oh, tremendo. Dijo, pero este comentario, aquí está. Armida, oigan lo que dice Armida, dice, pues a como veo la evolución
entre comillas pone, de la iglesia, quizás no es incorrecto, dice. Hacerlo es decir, así como antes las mujeres no se pintaban porque era malo, ahora lo hacen, aún las que sirven, dice. Antes era incorrecto usar aretes, ahora lo hacen y sirven. Entonces, ¿quién ha prohibido todo esto? ¿Dios o los nosotros? hombres? Ah, ok, muy bien. Mira lo que dice Rosa. Me imagino porque yo comenté lo del tatuaje que dice Cristo te ama. Sí, ¿no? ¿qué dice? No es correcto. Se me salió el gallo ahí. Ajá. Es mejor vivir el contenido de lo que se expresa o lo que se quiere dar a entender por medio de un tatuaje. Mira, yo creo que hay un punto, no me quiero, ¿cómo se llama?, adelantar al cierre. ¿Cuánto tenemos de tiempo ahí, tenemos producción? 15. Ah, bueno, tenemos. Todavía tiene Vito. No me quiero, pero voy a pasar mejor a nuestro segundo punto, que es el tema de las motivaciones. Ajá. Y acá en el tema de las motivaciones tenemos que hablar del señorío de Cristo, ¿no? Sí. Yo creo que, ustedes han sustentado muy bien sus posiciones. El que dijo no es correcto, y dice no, porque, ¿cómo se llama? En nuestro contexto eso puede ser ofensivo y es mal interpretado, hasta te puede bloquear las puertas en un trabajo, y tiene razón, ¿no? Sí, en nuestro contexto sigue siendo un escándalo todavía el tema de los tatuajes. Pero yo sí creo, Adonaldo, que antes de pensar si es correcto o no, porque estas cosas son hasta obvias y cada uno de nosotros podemos hacer nuestras propias interpretaciones, es cuál es mi motivación, no solo para el tatuaje, para pintarte el pelo, para ponerte, no sé, los que se ponen piercing y tantas cosas que hacen los muchachos hoy, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos que preguntar, hombre, ¿cuál es la motivación? ¿Cuáles son las motivaciones de esta persona al hacer eso? ¿No? Yo, si tú me preguntas, ¿tú te harías un tatuaje? Yo no me haría un tatuaje. ¿Por qué no me lo haría? Bueno, porque creo que me cerraría más puertas y me bloquearía más relaciones, que darme más relaciones, o que abrirme puertas, sí. ¿No? Entonces yo por eso no me lo haría. Okay. Realmente no considero, ni siquiera llego al punto de si es pecado o no. Claro. Antes de eso pienso, bueno, ¿qué me va a abonar esto en este momento de mi vida? ¿Qué me va a abonar el tatuaje? O que me pinte el pelo, o no sé, lo que sea Ahora, que se quiera hacer. Hay otra cita bíblica que está en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, que también citamos mucho. La citamos mucho en el contexto del tatuaje, cuando dice, ¿no se dan cuenta que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y le fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Ahí está. Entonces dice la gente, entonces no, su cuerpo no es suyo, así que no se manche. Momento, hay un error que cometemos nosotros, los cristianos evangélicos, y es que agarramos citas bíblicas desperdigadas a la loca. Y las pegamos así como... Acá el apóstol Pablo escribiendo... Como que es collage así. Correcto, pero acá el tema es evitar el pecado sexual. Hay personas bien pulcras, bien bañaditas, bien peinaditas, con la camisita bien formal, pero están hirviendo de lujuria sexual. Son unos depravados. Claro. Pero, no, si el joven, si la muchacha, el muchacho anda con un tatuaje, entonces eso es pecado. Claro. Y están deshonrando a Dios y empiezan a sacar citas bíblicas. Yo creo que, como vos lo decís, Edwin, las motivaciones son importantes. Y lo que hay en nuestro corazón de por qué vamos a hacer las cosas. Usted ya dijo, claro, si usted no se lo haría porque no le abre puertas. No me sumaría, pero por ejemplo he conocido a movimientos evangelísticos que hacen una labor increíble en ciudades como, no sé, en California, San Francisco, en Nueva York, en Europa, París, ¿verdad? En España. Y la verdad que para ellos... entrar estos estilos de vidas urbanos sí les suma. Claro. O sea, para llegar a estas subculturas urbanas sí les suma. Pero ¿sabes qué? Pero pueden llegar con ellos. Ojo, pero no lo hacen solo por estrategia. Porque ese es un problema. Cuando te querés disfrazar, lo haces porque te gusta, porque se te identificado con la cultura. Bueno, usted lo dijo, es que muchos de ellos de repente son músicos, claro, ¿no? Y están metidos en esto, o son surfers, o son artistas, no sé, skaters, y están metidos en o son artistas, claro, o pintores y tal. Entonces para ellos les suma, claro, o sea, es parte de su estilo de vida, es parte de su profesión. Y creo que no les bloquea nada, contrario a ellos, creo que pueden hacer clic con la gente con la que están trabajando. El análisis que estamos haciendo nosotros, y es autocrítica a nosotros los cristianos evangélicos, es que tenemos que ser más profundos, no tenemos que ser tan superficiales, porque casi siempre nos vamos a las formas, o sea, a lo externo, y no profundizamos. Pero yo creo que en las motivaciones, en la misma carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9, dice, sin embargo, tengan cuidado de que su libertad
no se convierta en motivo de tropiezo a los débiles. Claro. Y yo creo que aquí es donde tenemos que identificar como cristianos maduros quiénes son los débiles. ¿Quiénes son los débiles? Así o sea, es. porque... No, los nuevos en la fe, ¿no? Correcto. Los débiles no O son los que no han madurado, porque no nuevos, porque a veces hay nuevos que maduran más rápido que uno que tiene 20 pero años. para pero mí alguien los que no ha maduran en la madurado fe. y que ya tiene varios años, para mí se convierte en alguien religioso. Claro. O sea, es decir, que solo cumple reglas y normas, pero nunca llega a tener una relación profunda con Dios, por lo cual no llega a desarrollar discernimiento, sabiduría, que eso te lo da el Espíritu Santo. Ahora, cuando ya solo cumplís normas y reglas y no madurás, te convertís en alguien que solo dicta leyes. Y esta gente que anda dictando leyes se vuelven religiosos y quieren condenar al que hace esto o al que no lo hace. Yo creo que los débiles son lo que dijiste, son los nuevos en la fe. Yo tengo otra pregunta para retomar este tema de las motivaciones. Ajá. ¿Es pecado o no es pecado viajar? Que usted le escuché por ahí, que no, que quiero hacer un viaje a Europa y no sé qué. ¿Es pecado o no es pecado eso? ¿Por qué va a serlo? No, yo sé. Pero, usted dígame. ¿Es ¿a quién sí le o está no? tirando? ¿A quién le está tirando? ¿Es pecado o no es pecado? ¿Qué amigo de usted o lo pasa viajando? Es que tengo un amigo que empieza a confrontar, unos amigos de ellos estaban cristianos, estaban hablando y dicen, no, este año vamos a hacer negocios y vamos a viajar acá. Y él vino y los confrontó. Le dijo, hey, ustedes son arrogantes, eso es pecado. Deberían de preguntar si el Señor quiere. Este amigo mío se llama Santiago y escribió una carta aquí en la Biblia, ¿no? Ahí por ahí en el capítulo 3, ¿no? Y confronta a la iglesia, Santiago, porque le dice, no, en todo lo que hagan, ustedes tienen que mostrar el señorío del Señor. Entonces no solamente diga, tal día viajaremos, tal año viajaremos y traficaremos y haremos. No, si el Señor quiere y los desafía a someter cada área de su vida a la dirección de Dios. Entonces yo creo que aquí, como digo, yo creo que aplica lo mismo. Hombre, en estas áreas, en estos pequeños aspectos, creo que también podemos darle lugar a la persona del Espíritu Santo que creo que nos dirige nuestra vida. Yo creo que ni siquiera llegamos a debatir estos temas si tuviéramos realmente esa sensibilidad. Pero lo que pasa es que, digamos, el debate se da porque vemos a una generación, una nueva generación que viene empujando y que yo creo que esta nueva generación tiene que ser influida por los verdaderos fundamentos del Evangelio. Sí. Pero si la generación que va saliendo o nuestra generación, que ya tenemos un poco más de experiencia, ya no somos adolescentes, no nos enfocamos en enseñar las verdades irrefutables del Evangelio, las verdades constantes, las verdades absolutas del Evangelio, y empezamos a perder el tiempo en detalles superficiales, entonces esta generación no va a saber valorar lo que realmente importa. Entonces, si yo desarrollo mi madurez espiritual, entonces yo voy a saber a qué cosas yo voy a negarme, aunque tenga el derecho yo y que yo crea. Porque para mí esta situación de los tatuajes, de cómo usa el pelo, de cómo usa la ropa, es una convicción bien personal. Y el que ha decidido, por ejemplo... Para mí es pecado que usted ande con ese pelo así como lo anda. Bueno, no me interesa. Estoy hablando mucho por usted. Porque no es un débil en la fe, ya es un envidioso. Ya. No, son bromas. Pero se dan cuenta, a veces nos peleamos por detalles así. No debería de ser eso un tema de conciencia, un tema de contienda. La conciencia de nosotros sí debe ser guiada por el Espíritu Santo. Y ahí es donde nosotros tenemos... Yo, por ejemplo, ya en mi caso, yo toco en una banda de rock. ¿Ya? Yo toco en una banda de punk rock. Sí, así es, hermano. Ahí me pueden buscar. Y yo toco en festivales donde gente anda tatuado. ¿Del mundo o cristiana? Del mundo. Del mundo. Sí, del mundo. Qué tremendo, señor. O sea, no sé de cuál otro mundo puede ser. De Marte, del cielo. Aquí en el planeta Tierra. Aquí en el planeta Tierra tocamos. Y de repente nosotros interactuamos con gente que anda tatuada, cristiana y no cristiana. ¿Ya? Entonces nosotros, ¿yo por qué no lo he hecho? Bueno, porque también sirvo entrenando a líderes en otro movimiento que se llama History Maker y voy a comunidades. Entonces de repente en una comunidad me sale un joven de una pandilla, no va a andar viendo si yo tengo un tatuaje artístico o no. Simplemente a él le va a comunicar algo extraño. Y si eso le va a comunicar algo extraño, en vez de ser de bendición, va a ser de tropiezo
¿por qué yo voy a poner un tropiezo en mi labor evangelizadora? Claro. No lo voy a hacer. ¿Se acuerdan que también el Señor Jesús recibió muchas preguntas de los fariseos que le decían, pero mira, es que tus discípulos no cumplen la ley y tal, no se lavan las manos, no cumplen con los ritos que nos dejó Moisés, haciendo referencia precisamente a Levítico, ¿no? A la ley. A los rituales que están en este Eso está en Mateo. Mateo. Así es, Mateo 23. Y entonces él viene y los confronta y mira lo que les dice. En medio de la conversación, el Señor Jesús les dice: hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, dan la 10ª parte de sus especias, de la menta, del anís, del comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían de haber practicado esto sin descuidar lo otro. Entonces él está diciendo, no, si ustedes son bien fieles, pero son bien fieles en lo que a ustedes les importa, en lo que a ustedes les da la gana, ahí sí son radicales. En lo externo. Ajá, son radicales en lo que a ustedes les da la gana, pero en lo que es realmente valioso, ¿no? Por ejemplo, como el tema de la misericordia, la fidelidad y la justicia, eso no les importa. Entonces yo le digo, si veo a un cristiano que tiene el tatuaje acá, yo digo, uy, el hermano, mira, y tal. Entonces empiezo a juzgarlo, ¿no? Claro. Y hasta a veces tenemos el atrevimiento de cuestionar la salvación de la persona, ¿no? Del fulano, de la fulana, del señorito, o la señorita. Sí. Por ejemplo, pero si alguien no hace misericordia, no. Claro. Ahora, por ejemplo, de esos versículos donde tenemos que hacer justicia a los otros, en el capítulo 19 de Levítico, versículo 33 dice, no te aproveches de los extranjeros que viven entre ustedes en la tierra, trátalos como israelitas de nacimiento y ámalos como a ti mismo. Recuerda que una vez fuiste extranjero cuando vivías en Egipto. Yo soy el Señor tu Dios. Claro. Qué duro esto para cuando nosotros actuamos como religiosos, que solo nos fijamos en las formas y no nos fijamos en todo lo integral. Yo creo que el cristianismo que impacta a la sociedad es aquel cristianismo que se va a lo profundo. Claro. O sea, si Jesús vino a cambiar algo y en esta discusión que tiene con los fariseos, claro, vino a dar un énfasis real en la dignidad de las personas, claro, en amar a la persona sobre toda cosa. Yo creo que esto es lo más importante que los cristianos hoy en día tenemos que enfatizar. Si voy a hacer algo, que sea por amor, y si no lo voy a hacer, también que sea el amor, la motivación por el cual yo actúo con las personas. Así es, yo creo que yo resumo también diciendo las mismas palabras que el Señor dijo. Si nosotros vemos, como lo ha mencionado Donaldo, la misericordia, la fidelidad y la justicia, tienen que ver con las relaciones, ¿no? Con lo que realmente perjudica o beneficia a mi prójimo. Entonces yo creo que hay otros elementos que no quiero decir que no sean importantes o que no tengan un valor o que no tengan un lugar, ¿no? en nuestras creencias y convicciones. Pero digo, hombre, así como nos conmueve, nos altera, porque yo nunca he puesto, si nosotros ponemos que un empresario retenga el salario de su empleado, ¿es pecado? Eso no hace mucha bulla, te aseguro que no vamos a tener ni un solo comentario. Ajá. De verdad, no lo va a tener. Pero estas cosas siempre... Que alguien ande, es correcto andar en chismes, o sea, un chisme, andar reproduciendo lo que conociste de otro y se lo andas contando a todo el mundo, como que todos quisieran saber eso. Claro, eso no nos altera, eso no nos preocupa. No hay problema. Y no vamos a comentar respecto a eso, pero estas cosas por alguna extraña razón sí. Pero es cultural. La música, exactamente. La cultura latina, salvadoreña, de verdad, somos un poco metidos. Claro. Por ejemplo, si yo ando unos zapatos bien diferentes, uy, esos zapatos y ese dibujo que tienen esos zapatos, ¿de qué es? Qué raro, parece que tiene entonces ya le andamos buscando, claro, le andamos buscando significado, andamos buscando qué juzgar lo exterior, pero el Señor nos manda a nosotros a ser más profundos e ir a lo que realmente importa. Por eso yo, Señor, hoy le digo, sí es correcto que usted se haga un tatuaje, pero acá, mire, se puede hacer un tatuaje. Yo tengo, yo voy a cerrar en las entradas. Voy a cerrar con este versículo que está en Mateo. Dice, así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Yo creo que lo más importante que tenemos que aprender a ver de una persona no es tanto si tiene el tatuaje o no, pero veamos realmente su corazón. Si es una persona bondadosa, que está siendo gobernada por el Espíritu Santo, si es una persona misericordiosa, justa, honesta, recta, verdadera, transparente, ¿no? Que no es hipócrita,
sino que es transparente, que es sincero, que es verdadero. Yo creo que eso es más valioso y es más grandioso. Entonces la gente se queda como, pero entonces no dijeron. No, ya dije. No dijeron si es correcto o no es correcto. Yo dije mi postura. Yo dije que para mí no era correcto, para mí. O sea, que yo no lo haría. Ajá. O sea, no, pero que usted como no lo dicen haga. los muchachos, para mí, de mi persona, mía, de mí. Que usted no lo haga es una cosa. No juzgaría a otro tampoco. Okay. No creo que tenga la autoridad para juzgar a otro y decirle si es correcto o no es correcto. No puedo hacer eso. O sea, que si usted viene con un tatuaje acá el día de mañana, yo le voy a amar igual, lo voy a respetar igual y yo me va a ver ni como le un voy hombre a de Dios. Porque lo voy a seguir viendo como un hombre de Dios. Pero ya me estaba juzgando el pelo de gallo, me dijo la vez pasada. El pelo es otra cosa, varón. El pelo tiene que ver con lo... Tenemos que cerrar. Ahí está la enseñanza. Quisiéramos leer todos sus comentarios. Gracias. Son muchísimos. Les agradecemos, de verdad, les mandamos un abrazo grande. Y bueno, acompáñanos cada lunes acá en ¿Es correcto o no es correcto? Vamos a tener que hacer una segunda parte, pero en las redes nos vamos a conectar con Donaldo acá en Filtro Alternativo y en el IMTV, perdón, para leer algunos de los comentarios, ¿te parece? Yo creo Siempre que me quedé en deuda. Yo tengo que decirlo. O sea, yo creo que sí es correcto, pero depende de la motivación. Oh, ¿ya? qué tremendo. Depende de la motivación. Vámonos. Yo no lo he hecho. Vámonos. Yo no lo he hecho. Chao. Pero nos dejamos a este mundano, hijo del diablo. Chao. Dios les bendiga. Les amamos. Qué bonito el tema de hoy.